Tiene mucho que decirnos. Saludo al doctor, quien es nuestro colaborador para nuestra fortuna y la de usted, el doctor Francisco Madrid. Gracias. ¿Cómo estás, doctor? ¿De qué nos vas a hablar después de una pausa? Muy bien, buenos días. Hablaremos de dos cosas. ¿Cómo fue la economía turística con los datos que tenemos tercer trimestre del año pasado y los primeros datos duros de cómo va el turismo en este 2023, Eduardo? Oye, veo que estás en la Ciudad de México. Ya tenías un récord de puro Cancún, 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 Cancún. Los viajes ilustran, a veces hay que estar en casa Eh, también. sí. Me imagino que en casa te han de traer corto con el asunto que ya te vas otra vez, ¿no? El clásico. Pero ya Pues sí, empiezan los viajes de nuevo gracias a que la pandemia va quedando atrás. Ya te bueno. cuento después, pero ahora sí vamos a estar Pero moviditos las próximas semanas. parece mentira, pero uno se fastidia de viajar, ¿eh? A veces uno se fastidia de viajar tanto. En alguna época de mi vida profesional tuve 5 viajes a Europa en un año y yo En ya un decía, año, en un año. Entonces decían, no, que a Europa, no, si yo ya no quiero ir a Europa. No, decía, no, ya me cansé, no, estar haciendo maleta, y no. Y sí, cansan, también los viajes cansan, y hay ya te momentos. contaré un día, pero en el año 2000 crucé 23 veces el océano. ¿Quieres piloto? No, trabajaba en la Organización Mundial de Turismo y la sede está en Madrid. Yo era el director para América, entonces tenía que venir a atender los países en esta región. 23 veces, Sí, 23 veces. 2 por mes. Sí, 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 sí. Un día Bueno, viajé de la isla Margarita, Venezuela, a Salvador, Bahía, pues en Brasil, Brasil. pero vía Madrid. ¿Vía Madrid? Sí. Qué ilógico. Volé Margarita, Caracas, Caracas, Madrid, Madrid, Salvador, Bahía. Del turismo, doctor, estamos fincando quizá demasiadas esperanzas en un sector. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Puede México con el reto de reactivar el turismo y convertirlo en un puntal de la economía? Ya es de alguna manera, pero me refiero que sea más destacado en la economía nacional. Yo creo que el tema es que ya lo es y Mm. que hemos sido muy malos para vender el camello. Em, Como sabes, yo dirijo un centro de investigación en la Universidad de Anáhuac, el Sí, sí, sí. Cicotur, que nace justamente con esa idea. O sea, el problema es que el turismo no es relevante en la agenda pública y hay que asumir desde el sector, pues una culpa de, el problema es que siendo tan importante como es, contribuyendo casi con el 9% de la economía en un año normal, con más de 4 millones de empleos, con un papel estelar en la balanza de pagos y un sinnúmero de bondades, a pesar de todo eso, pues no tiene ese reconocimiento. Lo que nosotros pensamos es que no hemos vendido bien el camello porque no hemos creado una buena narrativa. Es decir, México es un país turístico porque somos simpáticos y porque tenemos bonitas playas y tenemos pueblos mágicos y ciudades coloniales. Y hasta ahí se queda la discusión en el tema turístico. La actividad tiene muchísimos retos porque es muy compleja su operación. El producto turístico es una suma de bienes y servicios de naturaleza pública y privada y necesitas una amalgama muy bien orquestada para poder satisfacer a un mercado que es muy exigente y que tiene muchas opciones a la mano en un entorno como el actual de altísima competencia. Eh, un turista cuando visita el país, pues tiene que ver, aunque él no se dé cuenta, con probablemente 40 o 50 autoridades, desde el momento que ingresa al país, la autoridad aeronáutica, previamente un convenio bilateral, aduanas, migración, la parte fitosanitaria que está esperando en el aeropuerto y un sinnúmero pues de otras cosas. Entonces sí teníamos que ser mucho más cuidadosos de remover obstáculos que lo sigue teniendo y de atender pues esta problemática porque el sector es capaz de entregar muy buenas cuentas. Escuchábamos hace un momento los dichos del secretario de Turismo de Quintana Roo, mi buen amigo Bernardo Cueto, y él lo que dice es
pues me parece que correcto, se deja influir por la realidad. Ya te doy el primer dato que tenemos de cierre de enero de 2023. Cierto, vamos a comparar con un enero de 2022 atípico, porque teníamos el año pasado Omicron presente, pero Sí, bueno, veníamos ya con un año más o menos normalito. En el aeropuerto de Cancún tenemos más de 30% de aumento de pasajeros internacionales. Es espectacular, Eduardo, espectacular, porque no nos estamos comparando con los años malos, muy malos de la pandemia, 20 y 21, sino con un año bastante normalizado, 32.2%. Es decir, 500,000 pasajeros adicionales. Pues es cierto, es de esperar estos buenos resultados. Y esto no solo pasa en el aeropuerto de Cancún, en realidad porcentualmente el impacto fue más alto, el crecimiento fue mayor en Los Cabos y en Puerto Vallarta, 41% en Los Cabos y 50% en Puerto Vallarta. Por cierto, en Puerto Vallarta seguramente con un componente significativo de canadienses en estos datos, ¿no? Ahora, del lado de los retos, es que aquí tienes seguramente el 70% de todos los turistas internacionales en solo 3 aeropuertos. El gran tema es cómo sí potenciar el crecimiento, pero llevándolo a otros lugares y no a estos lugares que han hecho muy bien la tarea, no tienen la culpa ellos, pero que son los que concentran, odio la palabra acaparan, pero alguien podría decir acaparan, la atención de los turistas internacionales. El turismo internacional que viene a México sigue dominado por una búsqueda de sol y playa. Tenemos que hacer mucho más con otros segmentos, la cultura, sobre todo la naturaleza, la propia expresión de cómo somos los mexicanos, en fin, esta riqueza de la que tanto nos preciamos. Creo que los datos hablan de un momento formidable del turismo. Tuvimos días recientes la información de INEGI sobre la marcha de la economía turística para el tercer trimestre del año pasado y te puedo decir que ya estamos recuperados. Ya casi deberíamos dejar de hablar de recuperación. El crecimiento del PIB turístico, por lo menos en una aproximación, tercer trimestre del 22 contra el tercer trimestre del 2019, ya está en terreno positivo, 0.9%, como estamos viendo en pantalla. Este es un dato formidable. No lo parece, pero es formidable porque recuerda, Eduardo, y recuerde, amable auditorio, que el mundo cerró el año pasado todavía con una caída del 37%, ¿no? En la llegada de turistas internacionales, y México está creciendo. Falta mucho por hacer, sí, hay muchos retos, sí, en algunos temas estamos colgados de alfileres, como el tema de la seguridad, como el tema híjole, de la sí. seguridad contractual, que ya comentábamos aquí varias veces con el problema este de los taxistas en Cancún, sí, pero también hablemos bien del camello, ¿no? Y el turismo le Sí. está regresando a México mucho de lo que le dejó de dar durante la parte más dura de la pandemia, Eduardo. Oye, a mí lo que me preocupa como mexicano es el gobierno va a decir, ya ven, no le invertí ni un quinto y solito el turismo hizo, ya ves que tomó toda, vale la pena dar contexto, que tomó toda la bolsa de la promoción turística, se la metió al trenecito Maya, ¿no? Entonces ahí va el trenecito Maya y nos quedamos sin nada, nada de promoción turística de México en el mundo, nada. Y el gobierno va a decir, ya ven, yo tenía razón, ahí está, ¿para qué necesitamos la promoción? ¿No? Y en una de esas nos comen el mandado a otros mercados porque sí hacen promoción y tienen bolsas importantes para invertir. Ese es el tema para adelante, ¿eh? O sea, nos beneficiamos de una condición extraordinaria de mercado en la que la mayor parte de los países estaban, digamos, fuera de la competencia. México, por una combinación de factores que hemos comentado, logró mantenerse ahí presente, pero en la medida que esa competencia se va a incrementar, se va a acrecentar, porque están regresando los destinos, y del otro lado, porque la economía del mundo empieza a aflojar, probablemente no haya recesión, pero ciertamente desaceleración lo está viendo. Entonces, estos magníficos datos que hoy podemos ver podrían malograrse. No creo que haya digamos, un derrumbe,
porque los empresarios hacen su tarea, porque los gobiernos locales hacen su tarea, pero ciertamente sí que puede haber una afectación. Y sobre todo, digamos, la preocupación de vivir siempre con el Jesús en la boca, ¿no? De que no vaya a descarrilarse esto porque hay una crisis de inseguridad en algún lugar, porque nos pasa algo en algún otro lugar. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, hay un escenario tan competido, en cualquier momento puede descarrilarse esta buena marcha que hoy estamos observando. Híjole, qué difícil, porque sí necesitamos invertir al turismo, tenemos que invertir mucho. Un buen escándalo de inseguridad y se nos va el turismo, ¿no? Se nos va con una facilidad y el gobierno federal ha tolerado a los criminales y hacen lo que se les pega a su gana, está en manos de ellos el país o gran parte del país o algunas regiones al menos sí están dominadas por ellos. Hace un momento y creo que no pudiste llegar a escuchar lo que dice Juan Carlos Anaya, el invitado anterior, donde resulta que explotan a los a los aguacateros, a los productores de aguacate, los extorsionan en el corte, ¿sí? Para que puedan cortar y para que los árboles estén ahí, ¿no? Los extorsionan en el empaquetado, en las empacadoras, y los extorsionan en el traslado del producto. Claro. Otro. Bueno, pues ¿y cómo no vamos a tener inflación, no? Y el problema es que es un asunto muy delicado, ¿no? Es muy delicado. Ciertamente tenemos como país un gran tema en materia de Estado de Derecho, ¿no? Y esto, digo, hay un funcionamiento más o menos regular en el que estas cosas, pues desafortunadamente nos acostumbramos a ellas y afloran solamente cuando hay una crisis en algún punto de la cadena de valor, como es en este caso. Y ese es el riesgo en el que estamos permanentemente inmersos en la actividad turística, que Sí, ese eslabón débil de la cadena pues pueda quebrarse y entonces el conjunto de la cadena lo sufra, que es por cierto justo el tema de los taxistas en los destinos del sí, Caribe mexicano. Ese es un buen ejemplo. Pero como ese, en una actividad que depende de de la suma de esfuerzos de tantas industrias, pues hay mucho más riesgos, ¿no? Eh, yo diría, buenos resultados, van a seguir siendo buenos resultados, por lo menos todo el primer semestre, pero retos mayúsculos y por tal razón, la política pública o el conjunto de políticas públicas tendría que poner mucha más atención en el tema turístico. sí. Ya después platicaremos. Siempre he tenido ganas de preguntar si el trenecito Maya va a servir para algo. Pero bueno, de eso hablamos en otra ocasión. Por lo pronto te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y espero que llegue el próximo jueves para volver a tener contacto con estos temas tan importantes que tú dominas. Muchas gracias.